Aleluya, mis hermanos. Gloria a Dios por estos himnos. Ahora vamos a pasar a un mensaje, hermanos, el alimento del día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4b. Oh, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Hermanitos, vamos a continuar con la vida de iglesia en 4 etapas para un creyente. Anteriormente habíamos visto primero cómo ser un joven útil para el Señor. Después habíamos visto nuestra ocupación diaria de la semana pasada. Hoy nos toca un tema muy llamativo, en especial para la edad en que estamos todos acá, que es el matrimonio, hermanos. Y pues para la próxima semana cerraríamos con tener una vida normal de iglesia como familia. Amén. Amén, mis hermanos. En el matrimonio vamos a ver 5 puntos, hermanitos, que son, primero, pues Dios y el matrimonio. Segundo, la iglesia y el matrimonio. Tercero, la elección del cónyuge. Cuarto, el esposo y la esposa. Y quinto, un romance divino. Hermanos, el matrimonio tiene muchas partes, mucha tela de donde cortar. Es un tema muy grande, es muy profundo, es precioso este tema. Entonces, hoy vamos a tocar, digamos, unos cuantos temas para que tengamos una visión acerca de lo que es el matrimonio para Dios, el matrimonio con la iglesia, dentro del matrimonio, cómo debe ser la elección del cónyuge, nuestro cónyuge, el esposo y la esposa, y pues que es un romance divino, como lo estábamos viendo en los signos que acabamos de cantar, mis hermanos. Entonces, vamos a comenzar con el punto 1, que es Dios y el matrimonio. Hermanos, el matrimonio fue ordenado e iniciado por Dios. Esto es algo que debemos tener muy claro. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Esto no fue instituido, el matrimonio no fue instituido después que el hombre cayó, sino que ya existía antes que el hombre pecara. No fue instituido después del capítulo 3 de Génesis, cuando es la caída del hombre, sino que Dios lo instituyó en el capítulo 2. Hermanos, es algo precioso y es algo de tener muy en cuenta, es que el matrimonio fue instituido por Dios, fue ordenado por Dios. ¿Sí? No fue si el hombre quiere, no quiere, ¿sí? Sino que fue ordenado por Dios porque no estaba bien que el hombre estuviera solo. Algo que Dios dijo. No era que el hombre estuviera mal hecho o algo por el estilo, sino que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por eso recibió una ayuda idónea. Dios formó una ayuda idónea para Adán en el 6º día. Eva fue formada también en el 6º día y ese mismo día Dios trajo Eva a Adán. Ella fue formada con el propósito de que se casaran, hermanos. Las palabras ayuda idónea significan adecuada para dar la ayuda de vida. En hebreo esta expresión significa alguien que le hace juego, una pareja, alguien que brinda la ayuda correspondiente. Hermanos, cuando hay una pareja, cuando tenemos un cónyuge, cuando el Señor da un esposo o una esposa, Él lo hace para tener esa ayuda idónea, para el esposo y para la esposa, para que la esposa esté cubierta por el esposo. Existe un orden establecido por Dios. Y yo creo que algunos lo hemos escuchado, que el hombre cabeza a la mujer, Cristo cabeza del hombre, Dios cabeza de Cristo. ¿Sí? Dentro de este orden, pues, el Señor instituye que en el matrimonio, pues, la mujer está cubierta por el hombre. Hay algo que vamos a ir tocando también alrededor de este tema, y es que en el mundo se ha por debajeado, han intentado desprestigiar lo que es el matrimonio. Sabemos que este mundo está guiado por Satanás. Satanás tiene control de muchas cosas, entonces él va a ir en contra de lo que Dios quiere. Satanás sabe que los matrimonios son muy importantes para Dios, son muy importantes para la iglesia, por eso los ataca. Por eso vemos, nos bombardean por todo lado, en las noticias, en canciones, en noticieros internacionales, nacionales, en programas de televisión. Es algo terrible lo que este mundo ha hecho en contra del matrimonio. Tanto que hoy en día, por ejemplo, hablar de divorcio es algo normal. Dice, de hecho, ni siquiera casarse. Le dicen a los jóvenes, no, esté ahí y no importa, no se case. He llegado a escuchar que llegan al extremo, decir, no, es que apenas se case se acaba el amor, mejor dicho, usted está con una pareja, está bien hasta el día que se case. Son cosas demoníacas, hermano, cosas satánicas, y es algo que debemos tener en cuenta cuando estemos hablando del matrimonio. Saber que es algo ordenado e iniciado por Dios, hermanos. El matrimonio es santo y honroso. ¿Sí? En Hebreos 13:4 dice, honroso sea entre todos el matrimonio.
Eso está explícito, hermano. Esto no hay que interpretar nada, no hay que pasar tiempo pues esperando a ver si el Señor le revela a uno si el matrimonio es o no honroso. Está literal, está escrito así. Honroso sea entre todos el matrimonio, hermanos. El matrimonio no solo es honroso, sino incluso santo. Algo dado por Dios y es santo. Al provenir de Dios, el matrimonio es santo, con todo lo que lo rodea. Hermanos, alrededor del matrimonio pues está la vida matrimonial, están las relaciones que se tienen entre esposo y esposa, y todo esto fue santificado, fue dado por Dios y es santo. En las relaciones, que los esposos tengan relaciones, es algo santo, es algo necesario, es algo en lo que somos cubiertos, ¿sí? Tanto que el matrimonio también es usado para prevenir el pecado. Dios dio el matrimonio para prevenir el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque es que las necesidades que se tienen, existe una conciencia del sexo, ¿sí? Así como nos da hambre, el cuerpo tiene necesidad de comida, hay una necesidad también sexual en algunas personas, en unos más que en otros, ¿sí? Entonces, eso es una conciencia que se tiene y que nos puede llevar a la fornicación, ¿sí? Que es tener sexo por fuera del matrimonio. Entonces el matrimonio previene esto, el Señor nos conoce, Él nos hizo y sabe que tenemos esa conciencia del sexo en nosotros y esto no es pecado, hermanos, el tener esa necesidad no es pecado. El problema es ya cómo se satisfaga esa necesidad. Es como el hambre, por ejemplo, si a mí me da hambre, que me dé hambre no es pecado. El pueblo de Israel tenía hambre o sed, a veces le daba sed y le pedía a Dios agua o le pedía comida. Y si la pedían dentro de lo normal, Él se las daba. El problema es cómo la consigamos. ¿Sí? Si yo voy y robo para conseguir comida, pues ya ahí estoy metiéndome en un problema, ya estoy cometiendo un pecado para satisfacer una necesidad básica. Ahora, el sexo también entra ahí y el matrimonio previene que nosotros vayamos y por fuera del matrimonio, por fuera de lo que Dios instituyó, satisfagamos una necesidad normal que tenemos por fuera de lo que el Señor necesita. Y ahí sí sería un problema. En el matrimonio Dios nos guarda de la fornicación. Al servir de prevención del pecado, el enemigo de Dios ataca al matrimonio, hermanos. Esto está escrito. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia como un hierro candente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y tienen pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, tenemos un enemigo que él ataca lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos dio el matrimonio. Eso es un don. El casarse es un don que nos da el Señor. El querer casarse. Entonces, sabemos que el enemigo va a estar en contra de eso, va a atacar los matrimonios. Él ataca mucho los matrimonios, intenta destruirlos, separarlos, imponerlos, indisponerlos entre esposos y esposas. Hermanos, pero pues gloria a Dios, estamos guardados en nuestro Señor y el Señor nos muestra que Él quiere el matrimonio. Dios desea eso para nosotros, para los que tenemos el don de matrimonio. Más adelante vamos a ver que hay unos que no tienen ese don, sino que tienen otro don que pues sería como el complemento para este en caso de que no se quieran casar. Ahora viene la iglesia y el matrimonio, hermanos. La iglesia debe cuidar los matrimonios. Los matrimonios son de alto valor para la iglesia. El servicio con los matrimonios y de los matrimonios más bien para con la iglesia es algo muy valioso. Con mi esposa, por ejemplo, podemos hacer algunos pastoreos, algunas visitas que yo no podría hacer solo o que ella no podría hacer sola. Por ejemplo, hay un hermano, entonces vamos los dos y vamos donde ese hermano y no tenemos ningún problema, podemos hablarle, vamos como un matrimonio a pastorear a ese hermano, a cuidarlo, a visitarlo, lo que sea. O a una hermana, igual, vamos a una hermana que tenga alguna situación, podemos ir a visitarla, ayudarla sin problema. Si yo estuviera solo, eso no sería adecuado, eso sería abrir puertas para que Satanás haga de las suyas. Entonces, los matrimonios sirven mucho en ese tipo de servicios, en servicios con niños, en servicios como por ejemplo los jóvenes adultos. Nosotros como matrimonio servimos en los jóvenes adultos y aún somos apoyados por hermanas y hermanas que algunos están casados, otros no. ¿Sí? Entonces, somos complementarios, nos complementamos, unos tienen unas funciones, otros otras, pero pues ahora que estamos hablando de los matrimonios, nos enfocamos en el servicio que se puede dar dentro del matrimonio. Se debe ayudar, hermanos, teniendo en cuenta esto, a los jóvenes a elegir correctamente sus respectivos cónyuges. Entonces, esto es algo que la iglesia debe estar muy pendiente, de cuidar a los jóvenes.
Muchas veces tocar estos temas es delicado, es incómodo, que le vengan a decir a uno, no, ¿cómo así que usted me va a decir con quién puedo o que no me puedo casar? Porque de una, Satanás va a susurrarle, ¿cómo así que a usted le van a decir con quién? Y no es eso, hermanos. Es más estar guardados en la iglesia respecto a una decisión de estas. Si en algún momento el Señor inquieta en alguno de ustedes, mis hermanos, el querer casarse, el buscar una pareja, vayan al cuerpo, vayan a la iglesia, hermanos, que el Señor los cubre ahí y es una bendición, mis hermanos, tanto para hacerlo como para no hacerlo. Se conocen casos de cuando el Señor a veces permite, a veces no permite, y en todo hay bendición. Cuando nosotros vamos como el cuerpo de Cristo, vamos como iglesia al Señor a pedirle por algo, Él bendice esa decisión, hermanos. Entonces, sean guardados en la vida de iglesia, sean guardados por el cuerpo, hermanos, y más en una decisión tan vital como esta, que es con quién se van a casar, porque ese matrimonio es para toda la vida, hermanos, entonces van a estar para siempre con esa pareja, entonces que sea una decisión muy bien tomada. La iglesia, hermanos, es la esposa del Cordero. ¿Sí? En Apocalipsis 21:19 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hermanos, la iglesia se está preparando ahora para ser desposada y cada uno de nosotros estamos siendo preparados para ese día. Aleluya, hermanos, porque pues a veces uno está en la vida de iglesia y uno pierde de visión, y es que nos estamos preparando para casarnos con nuestro Señor, para ser presentados como aquella virgen pura, ¿sí? Como aquella con la que Dios se va a casar. Entonces, gloria al Señor por esta visión, hermanos, que no perdamos de vista que es que nosotros vamos a estar en esas bodas del Cordero, vamos a ser la esposa de Cristo, la esposa de ese Cordero. Y hermanos, lo que les contaba ahorita del otro don es acerca de la virginidad, que también está ahí dentro de estos temas, mis hermanos. Y es que algunos hermanos tienen el don de la virginidad. Ahorita les hablé del don del matrimonio, de casarse. Hay otros que tienen el don de la virginidad. Esto es algo que no vamos a tocar mucho, pues no es el tema hoy, pero pues la iglesia debe tomar cuidado de los hermanos vírgenes, guiándolos, guardándolos, cuidando a los hermanos, porque este don es delicado, en el sentido en que puede mal verse por parte de algunos hermanos, pero hermanos, es de gran bendición. Es de mucha bendición. Un hermano que tiene el don de la virginidad, que hace solo, puede dedicar todo su tiempo al Señor. Aquí estamos con la mirada puesta en Cristo. Aquí no es nada que es que yo me caso para pasarla bueno o yo me quedo soltero para pasarla bueno. Todo es para el Señor. Y para el Señor, hermanos, cuando algún hermano no se casa, se queda solo, pues tiene la posibilidad de servir al Señor mucho más tiempo, porque no va a estar atendiendo a su esposo o esposa, que esas son responsabilidades dentro del matrimonio. Mi hermano, discúlpame, yo quisiera que me terminara de explicar la ultimita, esa que dice acerca de la virginidad, no entendí esa, ¿cómo así? Mi hermanita, es que algunos tenemos lo que les contaba ahorita de esa conciencia del sexo, ¿sí? Hay hermanos o hermanas que no tienen necesidad, o que las necesidades son muy bajas, las necesidades sexuales, pero no necesitan una pareja. Sí. Entonces, al no necesitar una pareja, se pueden quedar solos, pero ese quedarse solos es para el Señor. Ese quedarse solos no es para disfrutar. Entonces, yo me voy a dedicar a viajar y adiós iglesia, entonces los dejé a todos en el cuerpo y sigan sirviendo ustedes allá y yo me fui a disfrutar la vida mundanamente. No, hermanita, eso todo debe ser guardados en el cuerpo, siempre con la vista puesta en Cristo, y esto es de mucha bendición para los hermanos que tienen este don. Listo, gracias, mi hermano. Amén, mi hermanita. Continuamos ahora, hermanos, con la elección del cónyuge, de lo que hablamos ahorita, que debe ser cuidado por la iglesia también. Entonces, la importancia de la elección del cónyuge. Pues, hermanos, yo creo que salta a la vista que es que nuestro cónyuge es nuestra otra mitad y debemos elegirlo con mucho cuidado. Por ejemplo, mi esposa es mi esposa para siempre, hasta que el Señor venga o uno de los dos parta, ¿sí? Pero ella es mi esposa y yo ya sé eso y ella lo sabe, no miramos atrás, estamos unidos, ¿sí? Entonces debe ser algo muy delicado en la elección de ese cónyuge. Esta debería estar cubierta por la iglesia. Existen casos, hermanos, por ejemplo, mi esposa y yo no fuimos cubiertos por la iglesia en la elección del cónyuge de una forma directa. Indirectamente estábamos cubiertos por las oraciones de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá oró mucho por nuestro matrimonio y mi esposita siempre tuvo vara ahí con mi mamá, entonces en las oraciones estaba ella con nombre propio.
Y ahí está la respuesta a las oraciones, gloria a Dios. Sí, pero pues a veces, hermanos, hay matrimonios que ya llegan a la iglesia y no estuvieron cubiertos por la iglesia. Pero lo ideal, hermanos, es que esta lección desde antes esté cubierta. Por eso es tan importante este grupo de jóvenes adultos, en el que, listo, digamos los que ya, hermano, no se mira atrás, y miramos adelante y el Señor gana. Pero los que aún no han elegido, hermanos, cúbranse con la iglesia y denle ejemplo a los jóvenes adolescentes que vienen, que los están mirando. Si ustedes eligen descuidadamente, eligen porque sí, y les dio y se metieron y tiene que ser como ustedes dicen, ellos van a aprender a elegir porque sí, porque dijeron y porque es lo que ellos dicen. Entonces, tenemos una responsabilidad doble. Primero, con el matrimonio que vayamos a escoger, con nuestro cónyuge, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio que rinda frutos al Señor. Y lo otro para con los que vienen, hermanos, porque afectamos la iglesia también si tomamos una mala decisión o damos un mal testimonio. Entonces, aquí hay algunos factores, hermanos. Hay un libro que se llama Mensajes para edificar a los creyentes nuevos. ¿Sí? Entre esos, el capítulo 31, si mal no estoy, es el de elegir el cónyuge. En ese está esto bien largo, se lo recomendamos mucho que lo compartan, que lo disfruten que entre varios en una reunión, hermanos, para que se comparta o que lo puedan leer también para que miren a más profundidad de qué se trata todo esto. Aquí copié algunos, son 12 puntos que colocan los hermanos ahí. Uno es la atracción natural, pues como se ve, hermanos, tiene que haber una atracción natural. Yo no puedo llegar y decir, me voy a casar solamente porque el Señor lo quiere así, yo siento que lo quiere así, pero esa persona no me atrae en lo más mínimo. O sea, yo la miro y me da lo mismo 8 que 80, me da lo mismo que esté o que no esté. Eso traería problemas a un matrimonio. Se pueden casar, sí, el Señor, y de casan con la bendición, pues bien la bendición, el Señor los puede bendecir, pero van a pasar algunas situaciones que pues no son agradables y que va a ser complicado dentro del matrimonio. La salud física, hermanos, pues tenemos que saber, no sé, un hermano que sea triatlonista y que mantenga su salud súper perfecta y se va a casar con una persona que está muy enferma, que no se puede ni mover, pues hermanos, a menos que el Señor les indique, eso no es algo como que sea recomendable, se puede dar. Todo esto, hermanos, son solo factores que afectan. No significa que, por ejemplo, que un matrimonio dentro de la iglesia, todo esto se cumple y entonces la atracción natural está al 100%, la salud física al 100%, todo al 100%, no, eso no existe. ¿Sí? Entonces, para que no vayamos a tomar esto como, no, es que ya se dijo que tiene que ser así, no, hermanos, esto son recomendaciones, son factores, entonces toca tenerlos en cuenta, que si que la esposa o el esposo está enfermo, que no puede, está cojo o algo, pues hermanos, yo lo quiero así, amén, sí, yo tengo algunos defectos y mi esposa me quiere así, gloria a Dios. Entonces, la salud física afecta, el factor hereditario, hay que ver la herencia de la familia, qué cosas tenga en su familia, que tenga yo en mi familia, si eso es compatible o no. La familia, eso es tremendo, hermanos, porque imagínense ustedes con un cónyuge y que la familia de su cónyuge no lo quiera ni ver, que usted se asoma y le tiran piedras, pues es como complicado. Entonces, son cosas que están ahí, se deben tener en cuenta y que, por ejemplo, se pueden arreglar. Que me tiran piedras, pues yo le llevo un pastelito a ver si los convenzo que no me agredan, que me quieran. Sí, que yo me hago querer, porque por ejemplo, es una persona a la que me gusta mucho, con la que la paso bien, que busca al Señor, que es una persona que el Señor me ha mostrado que es para mí, pues, y hay un problema con la familia, pues, orar y llevar eso para que se arregle. La edad, hermanos, también. La edad es un factor delicado en el que, digamos que la diferencia de edad, no sé, una diferencia de 20 años, algo así, pues, si por ejemplo, no sé, el esposo tiene 20 años más que la esposa, pues tienen que tener en cuenta que si hoy tienen, no sé, 40 y 20, dentro de 20 años van a tener 60 y 40, ¿sí? Y dentro de 30 van a tener 70 y 50, entonces ya la disparidad y va a generar unos problemas que pues van a ser delicados también en su momento. Entonces también a tener en consideración. La compatibilidad de personalidades, metas e intereses. Que uno de los hermanos o de los que se va a casar, si quiere viajar y recorrer todas las iglesias del mundo y el otro no le gusta salir ni de la casa, pues hermanos, van a tener muchos problemas en su matrimonio. Son cosas que tienen que evaluar, tienen que mirar los factores antes de tomar la decisión de casarse. Por eso esto es la elección del cónyuge, lo están eligiendo. Los defectos.
que si los defectos me los aguanto, no me los aguanto, que el carácter, que si tengo un carácter fuerte, un carácter débil, alguien con un carácter muy fuerte y el otro con un carácter muy fuerte, pues van a chocar todo el tiempo y van a estar peleando. Entonces va a ser complicado. Llevarse bien con los demás, ser una persona consagrada. Oye, hermanos, este es uno de los que me parece vitales, que sea una persona consagrada, buscar una persona que busque el Señor igual. Este para mí es uno de los primeros, para mí. ¿Sí? Ya cada quien, hermano, a la hora de elegir el cónyuge, a la hora de llevarle esto a Cristo, al Señor, de hablar con esa persona, de hablar con la iglesia, deberá mirar todos estos factores y organizarlos como prioridades, según las prioridades que tenga cada uno de los que está pensando en casarse. Por eso, hermanos, es algo muy importante que podamos también hacer estas lecturas, hacer estos estudios con los hermanos, inquietarse por esto, hermanos, porque es que es una decisión muy fundamental y el Señor necesita matrimonios fuertes en la iglesia. Entonces, pasemos ahora al cuarto, que es el esposo y la esposa. Digamos que ya escogieron, ¿sí? Ya se casaron. Entonces, hay algunos puntos importantes en la vida como esposos. Hermanos, ser esposo o esposa es un asunto muy serio. Aunque el mundo le quita el valor e importancia a la verdadera vida como esposos, debemos ser alumbrados por Dios para poder tener una vida matrimonial adecuada. Para esto, y entre otros puntos, debemos. Entonces, primero, dedicar tiempo a aprender a ser un esposo o una esposa. Hermanos, algo que a nosotros no nos enseñaron en el colegio, no nos enseñaron en ningún, a mí por lo menos no me enseñaron que venga, usted para ser esposo, usted tiene que aprender a hacer eso, usted tiene que aprender a querer a su esposa, tiene que aprender no sé, a decirle, a estar pendiente, por ejemplo, del cumpleaños de su esposa. Sí, perdón, que se me quitó. Un momento, por favor. Amén. Que tiene que estar usted pendiente de los cumpleaños, cosas por el estilo, eso no lo enseñan. Es algo que tenemos que aprender. Si uno para aprender una carrera, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, a mí me tocó estudiar 5 años y larguitos para que me dijeran, yo usted es ingeniero de sistemas. Y de ahí en adelante seguí aprendiendo un montón de cosas. Ahora ser esposos es algo también muy delicado, hermanos, que no se aprende de la noche a la mañana. Esto es de ir de la mano del Señor, aprendiendo que el Señor nos enseñe y que podamos practicar y tener como vida una vida de esposos normal, en la que cerremos nuestros ojos a los defectos del otro. Una vez ya estamos casados, hermanos, hay que cerrar los ojos a los defectos del esposo o la esposa. Eso ya ahí no hay tutía, ya ahí no hay, no, pero es que mire, es que se volvió más cantaletoso ese tipo, y sí a cantaleta, y no, es que es horrible, ya no me lo aguante. No, ese ya es su esposo, usted lo eligió, por algo lo eligió, ahorita ore para que el Señor pueda arreglar esa situación. Algo muy importante, hermanos, tengamos a Cristo siempre en los matrimonios como el centro. El matrimonio es se acuerda de 3 hilos. Está el esposo, la esposa y Cristo ahí. Son 3 hilos que si no está Cristo, hermanos, es un hilo débil, es un hilo que se puede desbaratar facilito. Entonces, estos son algunos puntos que hay que tener en cuenta en Cristo, hermanos. Esto por nosotros mismos. Yo no sé, si hay algo de mi esposa que no me guste, que me moleste, y yo puedo aguantarme hoy, me aguanto mañana. Digamos que me aguanto 5 años. Yo conozco casos incluso dentro de la iglesia, de hermanos que se han casado y han aguantado. El varón ha aguantado cosas de la esposa y lo ha aguantado en sus fuerzas, no lo llevó al Señor. Y llegó el punto en que ya no aguantó más y reventó y explotó. ¿Y qué le pasó a ese hermano? No, que es que no aguantó, que porque la esposa hacía esto. ¿Y cuánto tiempo ya haciéndolo? No, desde antes, desde que se conocieron. Y ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no dijo? No sabía. Entonces, son cosas delicadas que si no llevamos al Señor, hermanos, pues van a ser muy complicadas. Aprender a estar dispuestos a ceder, este es vital, hermanos. Una cónyuge está aquí, el otro acá, el esposo y la esposa, digamos. Y los dos tienen que aprender a perder de sí mismos para llegar a estar unidos, para llegar a vivir una vida normal de esposos. Si mi esposa es mi media mitad, ¿sí? La mitad que me falta, pues hermano, yo debería poder convivir con ella de una forma pacífica, hermosa, armónica, sí, sin ningún problema. ¿Por qué no se puede vivir así? Porque, hermanos, tenemos nuestro yo. Ella tiene su yo tengo mi yo. Entonces, si ella no pierde de ella y yo no pierdo de mí para ir al centro y unirnos por donde Cristo nos necesita, pues, hermanos, van a haber problemas, van a haber ese tirando para allá, el otro para acá. Y no, yo no me muevo, yo tampoco. Entonces, debemos aprender a estar dispuestos a ceder. Aprender a valorar las virtudes del otro, estar pendientes, hermanos, de
no criticar tanto, porque es que cuando uno tiene a la otra persona cerca, y a mí me pasa, yo soy un criticón de aquí a Pekín, y el Señor me ha enseñado y me ha intentado enseñar mucho, y le pongo eso al Señor en sus manos, de que yo no critique tanto, yo mantengo pendiente de todo, yo no sé cómo no me canso, porque todo, yo estoy viendo, ahorita vi, por ejemplo, me faltó una R ahí en el ser, entonces yo estaba pendiente y tenía que corregirlo porque pues es algo que el Señor está tratando todavía en mí y que yo debo aprender, hermanos. Aquí estamos, ya cuando se está casado, hay que aprender a hacer todas estas cosas. Y entonces ahí es donde les contaba la importancia de la elección. Si yo elijo mal, me va a tocar aprender de una forma más fuerte, de una forma más brusca. Si yo elegí una persona con un carácter muy distinto al mío o muy chocante con el mío, pues me va a tocar aprender a ceder más rápido para poder tener una vida armónica, una vida en paz con esa persona. Ser corteses, hermanos, hablarnos con cortesía, permitir que el amor crezca, hermanitos. Eso es importantísimo, dejar que el amor crezca, que Cristo crezca en el matrimonio. A veces queremos imponer nuestro deseo, o la esposa quiere imponer su deseo, pero hermanos, debemos llevar todo al Señor y que Él, que es el amor, crezca ahí. Y eso es precioso, hermanos, cuando uno llega a ese punto es una cosa maravillosa. No ser egoístas, hermanitos, es lo mismo. Yo no me muevo, yo tampoco. Si hay egoísmo, pues es difícil que el Señor pueda ganar en un matrimonio. Ahora, hermanos, algo muy importante, por acá solito incluso, la vida de iglesia apropiada se mantiene mediante una vida familiar apropiada. Los problemas familiares se convierten en problemas de la iglesia. Por eso todo esto que se está haciendo, todo este recorrido. Hermanos, si yo no elijo bien, si yo no tengo en cuenta que el matrimonio lo puso Dios, que en la iglesia el matrimonio es importante, que debo elegir bien mi cónyuge, que mi matrimonio tiene que ser un matrimonio que yo tengo que aprender mucho y ceder bastante, pues hermanos, voy a tener una vida familiar no apropiada y esos problemas de esa vida familiar los voy a traer a la iglesia. Sí o sí, hermanos. Yo puedo fingir muy bien y ser malo en mi casa, un mal esposo y venir a la iglesia y aparentar ser un buen hermano, pero tarde que temprano mis obras van a salir a la luz. Se va a ver que lo estaba haciendo en mis fuerzas. Entonces esto es algo muy delicado. La vida de iglesia se libera de problemas y se previene de ellos cuando los esposos son buenos esposos y las esposas buenas esposas. ¿Cómo se llega a ser buen esposo o buena esposa, hermanos? Ganando Cristo. Eso en Cristo. Es la respuesta. Yo creo que en la vida de iglesia y en todas las reuniones en las que estamos, al final la respuesta siempre es Cristo, porque Él es la respuesta. Él es nuestro todo y en todos, hermano. Él es el que nos fortalece, es el que nos cuida, es nuestro bálsamo al dolor. Él nos mima, Él nos lleva, Él nos trae, Él nos cuida, está pendiente de lo que nos pasa. Él está ahí en nosotros cada vez que tenemos un problema, nos volvemos a Él nos escucha. ¿Sí? Entonces, dentro del matrimonio es lo mismo, mis hermanos. En el matrimonio hay 1000 problemas, el Dios es 1000 soluciones. Nuestro Señor son las 1000 soluciones de esos 1000 problemas. Y hay 1001, Él es la 1001. Siempre, hermanos. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta esto. Y, hermanos, un romance divino. Quiero cerrar con que sepamos, hermanos, que la Biblia entera es un romance divino. El matrimonio, listo, el matrimonio lo traemos a nuestras vidas, yo vivo un matrimonio, pero no perdamos de vista, hermanos, que es que cuando hay un matrimonio en la iglesia, eso es un tipo y figura de lo que es el matrimonio que el Señor quiere con su iglesia. Lo que yo soy en mi matrimonio es lo que es Cristo para con la iglesia, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé tratar a mi esposa, pues yo miro al Señor, el Señor sí sabe tratar a la iglesia, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Señor, enséñame a tratar a mi esposa. Enséñame a cuidarla, enséñame a mimarla, enséñame a hacer lo que ella necesita realmente, a ser un buen esposo. Y las esposas lo mismo, Señor, enséñame a ser una buena esposa, enséñame a cuidar a mi esposo, enséñame a estar pendiente de él, a mimarlo, a ser una buena esposa. Dios corteja a su pueblo escogido y finalmente se casa con ellos. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, este es el fin que estamos buscando nosotros. Ser presentados a Cristo como esa virgen pura. Cuando estemos listos, el Señor va a venir por nosotros y se acaba esta era. Tenemos que estar listos, buscar estar listos, hermanos. Esos tiempos están ya. Hace poco un hermano nos dio un mensaje y nos decía, el hermano no conoce casi de fútbol, pero se esforzó y dio el ejemplo del fútbol. Y nos decía, hermanos, es que estamos ya en tiempo extra. Esto ya se acabó.
Se acabó el tiempo reglamentario, esto ya estamos esperando ya la venida del Señor. Y el hecho de verlos, hermanos, de ver todos estos jóvenes que están con ganas de buscar al Señor, que están atentos, que hacen preguntas, que leen, que van y oran, que cantan, hermanos, está mostrando que es que el Señor está muy cerca y los días están malos. El que el matrimonio esté siendo atacado como está siendo atacado hoy, hermanos, hace 20 años el matrimonio no era atacado así. Hace 20 años. No estoy hablando de hace 200 años, de hace 500 años, ni siquiera de hace 50 años. Hace 20 años, yo recuerdo, el matrimonio no era atacado así. El matrimonio era, se casaron y se casó y es la fiesta y todo el mundo se alegraba y no había problema con eso. Pero de hace un tiempo para acá empezaron a hacer cosas para destruir los matrimonios, para atacar la iglesia, hermanos. Estos son los últimos tiempos y debemos estar muy atentos y asidos al Señor, con toda la fe que Él nos ama, hermanos, y Él nos desposa. Recibimos la vida de Dios al entrar en una relación de amor con Él. Hermanos, debemos recibir la vida del Señor. Nosotros no podemos estar listos como esa Virgen pura si no recibimos la vida de Dios. Y para eso debemos estar en una relación de amor con Él. Al igual que Eva recibió la vida de Adán, nosotros recibimos la vida de nuestro amado. Al tener la vida de Dios, llegamos a ser uno con Él. Eva llegó como la otra mitad de Adán. Hermanos, nosotros somos la otra mitad de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Llegamos a ser uno con Él. ¿Sí? Él está completo, ¿sí? Pero quiere su novia, quiere su esposa. Venga para acá la esposa y ahí ya va a ser una cosa preciosa, una cosa gloriosa. La nueva Jerusalén, hermanos, que es nuestro destino. Y este romance divino es un matrimonio excelente, hermanos. En el libro Cantar de los Cantares, es un libro al comienzo un poco difícil, pero existe un libro que es la ley del avivamiento, que en este libro se habla de Cantar de los Cantares, hermanos. Muy recomendado, es un libro corto, creo que tiene como 5 capítulos, algo así, es muy, muy cortico, pero hermanos, nos abre la visión acerca de ese amor, esos amores que tenemos con nuestro Señor. Es la historia de un amor de un matrimonio excelente, la cual revela la experiencia progresiva de la comunión amorosa que como individuo un creyente tiene con Cristo. Si ustedes quieren saber, hermanos, cómo es su relación con el Señor, cómo va a ser, cómo viene, qué sigue, hermanos, la ley del avivamiento, eso está en línea en librodelsministerio.org o pueden escribirnos ahí, eso es gratuito el acceso a ese libro. Muy recomendado, mis hermanos. Cantares 1, del 2 al 4a dice, que me bese con los besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino, tus óleos de unción tienen fragancia agradable, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las vírgenes te aman. Atráeme y en pos de ti correremos. Hermanos, eso es lo que le decimos a nuestro Señor hoy, y tenemos que decirle todos los días, Señor, atráenos y en pos de ti correremos. Amén, aleluya, hermanos, por este matrimonio excelente, por esta historia de amor tan preciosa que estamos viviendo. Porque estamos en una historia de amor que termina con un matrimonio, termina en las bodas del Cordero y ya nosotros estamos con nuestro Señor sin tantos problemas que tenemos en esta tierra y es algo que tenemos que ganar, tenemos que pagar un precio, hermanos. Debemos anhelar estos amores con nuestro Señor. En estos tiempos de gran bendición poder conocer y experimentar este romance, hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor siga bendiciendo el cuerpo en cada una de las localidades, en cada lugar donde esté un hermano. Y hermanitos, los animo, los exhorto, les digo, hermanos, desde el punto del amor, desde el fondo de mi corazón, busquen del Señor. Estemos así, busquemos estos amores, tener amores con el Señor diariamente, de gustarnos con Él, disfrutarlos. Los que hemos estado enamorados sabemos que cuando uno está enamorado, disfruta. Hermanos, yo me pegaba unas pedaleadas para ir donde mi esposa a visitarla cuando éramos novios, pero para mí eso no era gravoso, eso era un disfrute porque yo iba para donde mi novia, para donde mi amada. Hermanos, disfrutemos, paguemos el precio de ir donde nuestro amado, disfrutemos con nuestro Señor, oremos, todas las mañanas toquemos al Señor, vamos a Él, a su palabra, oremos, escuchémosle, hablemosle, que necesitamos, hermanos, que esa Virgen pura esté lista para que el Señor vuelva pronto. Amén, mis hermanitos. Gloria al Señor.